Listo, el día de hoy pues vamos a realizar nuestra primera web conference. La verdad les agradecemos mucho de parte de los tutores y pues de parte mía como directora el que ustedes nos estén acompañando en este espacio. Sabemos pues que es un poquito de esfuerzo, pero que se requiere para dar claridad al desarrollo de las actividades que están propuestas para este reto. Y pues manifestarles que este reto requiere tanto actividades individuales como grupales. ¿Listo? Me permito cerrar la cámara, ya les comparto la presentación. Ok, listo. ¿Me confirman que están viendo la pantalla, por favor? Sí, profe, se está viendo muy bien. Sí, señora. Ok, muchísimas gracias. Sí, profe. Claro. Listo, gracias. Pues como les decía, muchísimas gracias por estar en este espacio. Recordarle los propósitos de los espacios de interacción, tanto en el caso mío como directora y con los tutores. Requerimos pues que nos acompañen en nuestras interacciones sincrónicas para poder participar tanto estudiantes como directores y tutores. Y allí mismo pues se despejarán dudas, inquietudes, se construirá conocimiento y será aplicado pues en las actividades de aprendizaje. El grupo en general tiene un grupo de Teams. Como son tantos estudiantes, pues se creó una red alterna que es Viva Engage. Más adelante les compartiré pues cómo pueden ingresar. Y recordarles pues que participen en los encuentros que realizan los tutores mediante las IPAs. Allí les dan toda la información complementaria para el desarrollo de las actividades, les dan fases de profundización en la temática que estamos desarrollando. La agenda para el día de hoy, pues la presentación del cuerpo docente, generalidades del curso, la fase 2, el reto 2 que es el componente práctico y puntos varios. Como les decía hace un momento, mi nombre es Joana Rodríguez, soy la directora del curso, estoy ubicada en la zona centro-sur, en la UDR Cali. Y el cuerpo de tutores que me acompaña es el profesor Carlos Alberto Ávila, el profesor Daniel Ordóñez, docente Harold Pérez, docente Jaime Andrés González, la docente Janet Saavedra, el docente Julio César Montoya y la docente María Alejandra Calderón. Recordarles estar pendientes, muy atentos de la agenda. Estamos a 22 días del cierre de la fase. Por favor, participar con antelación. Como les decía hace un momento, pues la actividad presenta eh, varias etapas, por así decirlo, para el desarrollo del reto. Entonces, le solicitamos su colaboración para poder brindar una retroalimentación oportuna. Recordarles todo lo que tiene que ver con el entorno de información inicial. Allí pueden consultar la agenda, la presentación del curso como tal, los foros informativos. Allí publicamos tanto la información y en las cuales ustedes pueden ser partícipes, ya que en este espacio publicamos también conferencias que son de su total interés o los boletines del programa para su futuro como profesionales de la administración. Revisar el acompañamiento docente, ¿cierto? Todos los encuentros sincrónicos que se programan, las agendas, para que estén atentos, pues, del canal de comunicación con los diferentes tutores. Revisar los contenidos y referentes bibliográficos. Este curso consta de 3 unidades, ¿ya? La primera es la planeación estratégica, que ustedes vienen pues con un bagaje ya del desarrollo de la carrera y conocimientos adquiridos previamente. La segunda unidad que tiene que ver con inteligencia prospectiva y la tercera que tiene que ver con inteligencia estratégica. El momento inicial, como ustedes bien lo saben, era un reto 1, que es la fundamentación, donde ustedes tenían que hacer un video, subir el foro en el foro, perdón, el guión del video, que tenía que ver con todas las perspectivas del balance, o bueno, las principales perspectivas del balance. En el intermedio,
el desarrollo del componente práctico mediante el uso del software Bitmap, la formulación de escenarios y ya para lo último, pues entregamos el diseño del plan de acción. Revisen por favor ese material bibliográfico. Cada unidad tiene unos contenidos bibliográficos que sirven para profundizar el desarrollo de las actividades que están propuestas. Y recordarles también cargar las evidencias en cada uno de los espacios y en las fechas previstas. Aquí hago énfasis en algo que no estamos exentos de que nos ocurra, ¿cierto? Que ese día cerró la actividad, pero ese día no hubo energía en mi municipio, ese día pues estuve enferma, me hospitalizaron a mi hijo, a mi pariente, a mi pareja, etcétera, y no estamos exentos de que eso ocurra, pero hago especial énfasis en el sentido de que cuando ustedes hablen con sus tutores, coordinen con ellos, ellos tienen la discrecionalidad de establecer los parámetros para recibir las evidencias, pero deben cargar los reportes de Turnitin. Cuando ustedes, si el tutor les dice que se lo envíen por el correo del campus, deben cargar el reporte que les genera Turnitin. Todos tenemos acceso al reporte, a generar ese reporte. Si no tienen conocimiento de la ruta por donde acceder, al final me lo hacen saber y les explico en un espacio cómo hacerlo. ¿Por qué les hago esta solicitud? Porque a veces cuando tenemos varios estudiantes a cargo, a nosotros nos toca hacer ese proceso y ese reporte a veces o puede salir en 1 hora o puede salir en 2 días. Entonces, si estamos próximos a la fecha de carga de la calificación y cierre de las calificaciones, pues no vamos a alcanzar a subir sus respectivas calificaciones. Por favor, aquí si hago una solicitud de que ustedes como estudiantes se comprometan en caso de que les ocurra, ojalá que no, que tengan que entregar por fuera de los tiempos, a poder generar ese reporte y asimismo enviárselos al tutor. ¿Estamos claros? Ya Sí, para señor. lo que, muchas gracias. Ya para lo que tiene que ver con el producto final del reto 2, pues ustedes tienen que entregar un trabajo que en la guía están las pautas. Recuerden que nosotros este curso lo estamos desarrollando por aprendizaje basado en proyectos, entonces todo lo que hagamos de aquí en adelante hace parte de ese gran proyecto que vamos a entregar en la parte final, que es el reto 5. En la guía está contemplado que el informe colaborativo debe contar con portada, tabla de contenido, la lista de tabla y de figuras. Esto no está muy claramente estipulado, pero nos dice que deben contar con todas las normas AP. Entonces, para que lo tengan presente, la introducción, los objetivos, y esta parte está como con azulito, resaltada, señalada, porque el objetivo tiene que ver el general con el desarrollo de la actividad que nosotros estamos haciendo y los específicos, pues cómo hacemos para lograr esa actividad. En algunas ocasiones hemos encontrado que los objetivos que nos trazan es realizar la lectura comprensiva de la unidad tal para el desarrollo del reto. Eso es algo que ya está dado, o sea, intrínsecamente se conoce, pero necesitamos es que ustedes logren eh, plasmar cómo están llevando a cabo el desarrollo de cada uno de los retos. A medida que vamos avanzando en el reto, pues obviamente ajustamos el objetivo general y específico. Aquí hay un ejemplo de cómo podrían ser esos objetivos. Primero, el general sería identificar los factores de cambio y hechos portadores de futuro que inciden en la sostenibilidad de la organización y los desafíos que afrontará. Eso es porque tenemos que trabajar siempre en una perspectiva de futuro. Y pues un ejemplo de objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos? Nosotros establecemos 3 como mínimo. Em, Tampoco es que se trata de que ustedes vayan a plasmar 5 objetivos específicos. Por lo general uno plasma 3 objetivos. ¿Listo? En el trabajo se contempla, hay un micrófono abierto. ¿Tienen una pregunta? Es que si tienen la manito levantada no puedo visualizarlo.
En el trabajo se contempla que se debe presentar la matriz con las perspectivas del balance, que ustedes ya lo tienen en el anexo 1, la matriz de influencias, dependencias con su respectiva explicación, el plano de influencias, dependencias, la explicación de cada uno de los cuadrantes, resumen de las variables, el listado como tal, las conclusiones y las referencias con normas APA. Ya en lo que tiene que ver con el desarrollo del reto, hay que dejar claro que la prospectiva, ¿cierto? Hay unos conceptos que se abordan de qué es la prospectiva y para qué nos sirve la prospectiva. Entonces, la prospectiva, según la CEPAL, nos aporta teorías, métodos y herramientas para la construcción de un futuro deseado. Y esta se encarga es de movilizar las capacidades sociales, tanto técnicas, cognitivas, institucionales, para construir visiones compartidas del porvenir, identificar determinantes claves y poder establecer posibles elementos o factores que pueden alterar esa continuidad de lo que nosotros estamos planteando. En este momento ustedes están haciendo esa, digamos, esa parte, esa aplicación del concepto que nos plantea la CEPAL, porque ustedes están movilizando sus capacidades, tanto técnicas como cognitivas, para poder dar respuesta a cada uno de los casos que nos proponen los docentes. Para Godet, que es como uno de los padres pues, de esta área que es la prospectiva, se establece que el éxito y la decadencia pues, de la planificación estratégica no se ha terminado, no hemos podido terminar de hablar de ella, ¿cierto? Pero entonces lo que nos plantea Godet es que una organización puede planificar, pero teniendo en consideración el futuro, sin comprometerse con un proceso, digamos, formal, pero rígido, ¿ya? Y esto es lo que nos lleva, pues, es a establecer unas intenciones explícitas hacia dónde quiere llegar la organización. Dentro de la prospectiva existen diferentes escuelas. Está la determinística y la voluntarista. Dentro de la determinista está esta línea reconoce, o esta escuela reconoce el comportamiento tendencial de determinados fenómenos. Un ejemplo de ello es desde el campo tecnológico, pues la migración de las actividades analógicas a las digitales, y hoy en día vemos que va mucho más allá todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Listo? Y esto lo que hace es que haya una imposición por encima de las decisiones humanas. Por más de que queramos, hay un fenómeno que se está dando con la inteligencia artificial y que sabemos que nos tenemos que adaptar y poder identificar cuáles son esas tendencias para así mismo poder enfrentar esos cambios en el futuro, tanto nosotros como empleados o como empresarios. Desde la escuela voluntarista se ubica desde la perspectiva de la prospectiva estratégica, entonces donde se establece pues que el futuro no es único ni lineal, sino que es múltiple y se considera incierto. Es decir, que no hay un solo futuro posible, sino pues muchas posibilidades de futuro y es lo que se conoce como los futuribles. Entonces es como para que vayan apropiando toda esa terminología cuando alguno de los tutores les esté hablando de un futurible, pues entonces ustedes ya tengan conocimiento de esa terminología, que la estén apropiando, además que ustedes se están formando como futuros profesionales y en nuestro campo de acción, pues tenemos que ya apropiarnos de esa terminología técnica. Dentro de los métodos prospectivos hay N métodos prospectivos, pero desde los cuantitativos se habla desde los pronósticos, proyecciones, series de tiempo, y desde los cualitativos, el Delphi y la construcción de escenarios. Si ustedes van a llegar a la construcción de escenario, van a llegar, pero también digo vamos porque van de la mano con los tutores, van de la mano con nosotros. Entonces nosotros vamos ayudándoles a formular o a construir ese escenario. Desde la metodología de Godet, se habla de plantear un problema o un sistema estudiado. Entonces se hace desde la fase 1 la búsqueda de variables
clave tanto internas como externas y ahí hacemos un análisis estructural con ayuda del MICMAC. Desde la fase 2, los retos y objetivos estratégicos, que es la posición de los actores, esto se hace con el MACTOR. En la fase 3, explorar el campo de los posibles con un análisis morfológico que también se hace con otro software. De ahí pasamos a los métodos especialistas, que hablamos de un juego de hipótesis probables y construimos los escenarios. Esto es para que conozcan de que no es solo un pedacito de lo que se habla de prospectiva, sino que existen otros software y que se descomponen en varias fases. De ahí se pasa a la fase 4, que es las preguntas claves del futuro, juego de hipótesis, que también ustedes lo van a hacer. Se hace la construcción de escenarios y como ven en la fase 6 ya está la DOFA. Nos han enseñado, hay un micrófono abierto, por favor. Ahí nosotros nos han enseñado desde la planeación tradicional que lo que hacemos es plantear la DOFA de una y luego pasamos a la prospectiva. Aquí vemos que es al final, porque está como en las fases finales, porque nos lleva a contemplar diferentes panoramas o escenarios, como lo quieran llamar, y esto nos lleva asimismo a plantear las estrategias conforme a esas variables que nosotros vamos seleccionando. En la fase 7, pues ya se hace la elección de las opciones estratégicas y en la 8, la clasificación y selección de las acciones estratégicas por métodos multicriterio o multipol. Ya, perdón. Digamos que otra perspectiva para hacer los análisis prospectivos o los estudios prospectivos, se contempla que la fase inicial debe ser el análisis de entornos, tanto de variables internas como externas, y eso es lo que están haciendo ustedes en este momento, lo que hicieron con el reto 1 desde el balance y lo están volviendo a retomar y reforzar ahorita en el reto 2 antes de ir a entrar a operar el MICMAC. Ustedes tienen que analizar los casos de estudios propuestos por cada uno de los tutores y ahí sí proceder a hacer uso del MICMAC. Posterior a ello, pues el MACTOR, luego la elaboración de escenarios, análisis morfológico y hasta ahí llega como esta fase. Dentro de las corrientes prospectivas se habla de los estudios de futuro, que es desde la escuela norteamericana, la prospectiva desde la escuela europea, que estudia el futuro para transformarlo, mientras que en la americana se estudia el futuro, pero sin llegar a alterarlo. Nosotros casi siempre nos inclinamos por la parte de la escuela europea, por eso hacemos énfasis y a algunos les decía, por favor, revisen los videos propuestos en el reto 1. Porque los cambios que se vienen son muy grandes, son muy fuertes. De hecho, uno de los videos había sido presentado o colgado por el Foro Económico Mundial hace 4 años. Y son cosas que apenas vamos a comenzar a ver nosotros aquí en América Latina. Desde la perspectiva crítica, esa es como la escuela de los países orientales y América Latina, y se estudia el futuro para mejorar la calidad de vida. Eso es lo que se propone, pues también por eso les ponemos casos de estudio desde el contexto que se conoce en nuestras regiones. Y el foresight que se hace o se aplica más bien en Europa, Australia y Canadá, que es donde se involucra, perdón, las redes sociales para elaborar políticas públicas. Desde el triángulo que se propone de Michael Godet de la planificación prospectiva y estrategia, pues vemos que la prospectiva nos lleva a la anticipación para esclarecer la acción y tiene que ver con ver de lejos, pero también con innovación, apropiar lo que se está presentando, poder identificar esas variables, tener una visión mucho más amplia y así poder establecer un conjunto de estrategias, ¿cierto? Que nos llevan a determinar pues como las reglas de conducta de los actores para conseguir los objetivos y por ende pues establecer un plan de acción, que es lo que se conoce como la planificación, que son los medios necesarios para alcanzar ese objetivo determinado que hemos propuesto. Desde el procedimiento para la elaboración de escenarios,
Esto es como una gran estructura dividida en dos fases. Vemos que ustedes tienen unos casos propuestos por los tutores. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un estudio de esas variables internas y miramos también a nivel externo qué está ocurriendo, qué hemos encontrado en la práctica, que las variables que ustedes proponen desde la perspectiva del balance se limitan mucho a la parte interna y en lo externo lo están dejando como de lado. Entonces los invitamos a que revisen muy bien esas propuestas que están haciendo. Se establece pues un sistema de búsqueda de variables claves y esto lo que nos lleva es a determinar las variables motrices, que eso lo hacemos con el micmac. Y esto mire que apenas es la fase 1. Luego hacemos un proceso de retrospectiva, pues como para que tengan conocimiento de qué es lo que se logra alcanzar con este curso. Luego se hace un análisis de la situación actual y esto nos lleva a establecer unos actores claves conforme a esas variables y asimismo hacer una formulación de hipótesis, ¿cierto? Frente a esas variables que se han identificado derivadas del micmac. Luego se hace la formulación de los escenarios y las estrategias alternativas y por último el plan de acción. Ya para entrar pues en lo que tiene que ver con el método seleccionado para el curso, el método que se va a hacer uso es el micmac, el software como tal. El micmac lo que significa es matriz de impactos cruzados y multiplicación aplicada para una clasificación. Esta herramienta fue diseñada por Godet, como les decía hace un momento, que es como considera uno de los padres de la perspectiva y cuya función principal es facilitar la estructuración de ideas. Este nos permite, pues, eh, establecer mediante un modelo el diligenciamiento de una matriz de impacto cruzado, que ahora vamos a verlo de forma práctica, y que se califican esas variables o nivel de incidencia entre 0, 1, 2, 3 y P, ¿cierto? Puede ser que en este momento suene un poco complejo, pero lo vamos a ver ahorita en la práctica. Más adelante voy a parar la grabación desde lo teórico y voy a generar la grabación solo del micmac para que puedan tener acceso solo a esa parte del componente práctico y que les quede mucho más fácil para realizar la consulta. Entonces, esto lo que nos lleva es hacer una matriz de impacto cruzado y la suma de las filas como de las columnas, lo que nos permite identificar es el nivel de influencia y dependencia de cada variable en el sistema que se está proponiendo. Para el desarrollo y uso del micmac, pues tenemos que hacer un listado de variables que se caracterizan en el sistema estudiado. Por eso les decía, tanto variables internas como externas. Resulta que en los casos que nosotros vemos, por la experiencia en el curso y por lo que están presentando actualmente, ustedes solo proponen variables internas. Se lleva la descripción de relaciones entre las variables, que es lo del análisis estructural, y se identifican las variables claves mediante el uso del software. ¿Listo? Y esto nos da una clasificación directa e indirecta. Esta es la explicación del gráfico que ustedes tienen que realizar. Entonces, es un cuadrante donde nosotros trazamos una diagonal, ¿cierto? Lo dividimos en la parte superior derecha, que son las variables clave, las variables de riesgo. Esas son las que nosotros entramos a realizar y a realizar, no, perdón, a analizar en mayor profundidad y que de ahí en adelante vamos a retomar. En el variable superior izquierdo, en las variables de influencia, las autónomas que son del variable inferior, del cuadrante, perdón, izquierdo y las del cuadrante inferior derecho que son las dependientes. Las que se encuentran en el centro se le llaman las variables reguladoras. Pero para poder determinar, por ejemplo, que en el cuadrante superior derecho me den 20 variables, puede suceder. ¿Cuáles son las que entramos a analizar? Principalmente a las que están más cerca a la diagonal. ¿Listo? Para que lo tengan muy presente.
Esto es un ejemplo de cómo le pueden dar las variables. Miren que en la parte del eje Y es la influencia, en la del eje X la dependencia. Pueden darle como que una variable tenga poca influencia y mucha dependencia, o por el contrario, que tenga mucha influencia y poca dependencia. Las que entramos a analizar son las de, o analizar nomás, todos los cuadrantes los analizamos. Las que entramos a trabajar y retomar en el resto de retos son las del cuadrante superior derecho. Esta es como una explicación. Este material nosotros se los compartimos. Yo les comparto este material eh, en donde encuentran cómo se puede interpretar el comportamiento de las variables, porque ustedes tienen que hacer esos análisis de los cuadrantes y por ende de las variables. Entonces, por ejemplo, la variable 2 que veíamos hace un momento en este cuadrante, en el cuadrante superior izquierdo, miren que tiene mucha influencia y cero dependencia. Entonces, lo que habla es que influye fuertemente a la variable 1, ¿cierto? Pero más indirectamente a la variable 3 y 4. O sea, todas estas variables que están aquí han sido calificadas unas con otras. Por eso se hace esta explicación. Y asimismo, ustedes entran a analizar las que están analizando o las que deriven del ejercicio en Micmac. Esto es un ejemplo de una matriz de análisis de impacto cruzado, un análisis estructural, y cómo llegamos a esos resultados. Miren que la variable 2 está en la parte inferior, la sumatoria me da 8, y en la parte de las columnas, perdón, de la fila izquierda me da 0. Entonces, allí mismo ustedes pueden entrar a analizar, digamos, de manera rápida cómo se califica en el Micmac. Y van a encontrar un plano también que se deriva cómo inciden las variables sobre otras, que era lo que veíamos hace un momento. La variable 2 tiene incidencia sobre la 3, la 1 y la 4. La variable 4 incide altamente, en 3 y 4 inciden altamente entre ellas. Así van a encontrar un mapa en el Micmac que les va a ayudar a entender un poco este tipo de situaciones. Este es otro de los planos que vamos a hallar, que es el plano de desplazamientos. Miren la diagonal que nosotros entramos a analizar. Y tenemos una explicación del análisis de los cuadrantes. Vuelvo y les digo, digamos que este es un ejemplo que se les da para que puedan realizarlo. Ojo con esos análisis que realizan, porque hemos evidenciado que el reporte de Turnitin es alto en esta parte. Entonces les dejamos como esta muestra de cómo pueden realizar los análisis conforme a las variables, y traten en la medida de lo posible de no hacer uso eh, eh, de otras. Realicen sus propios análisis, porque el reto 5 tiene que llevar al desarrollo de un video. Entonces es más fácil si lo van haciendo ustedes desde ahora. Eso es otro ejemplo de cómo se presentan las variables, y ya vamos a cada uno de los contenidos que plantea la guía, cada uno de los apartados que ustedes deben desarrollar para proceder a hacer perdón, el ejercicio en el componente práctico. Entonces, el resultado de aprendizaje de este reto es: identifica los factores de cambio y hechos portadores de futuro que inciden en la sostenibilidad de la organización. Para ello, pues, como les decía hace un momento, que muchas veces plasman en los objetivos, es realizar la lectura comprensiva de los temas de la unidad 1. Recuerden que esto no va dentro de los objetivos, es de su pleno conocimiento que esto se debe desarrollar. De allí debemos analizar el caso de cada uno de los tutores que proponen para el desarrollo de los diferentes retos. Somos 8 tutores, o sea, 7 tutores, y en mi caso soy directora tutora. Cada uno de nosotros presenta un caso diferente. Entonces, tienen que reunirse con sus grupos para poder realizar esos análisis y así poder avanzar en las actividades propuestas para cada reto, ¿cierto? Y asimismo, pues, generar todo el planteamiento de las perspectivas del cuadro de mando integral
en donde se plantea la perspectiva financiera de clientes, la interna y la perspectiva de innovación y aprendizaje. Hay algo que hay que dar claridad y es que cada estudiante, cada uno de ustedes debe identificar esas variables con las que va a trabajar en el software de manera individual. Si bien es cierto que ustedes lo van a realizar de manera colaborativa, cada uno de ustedes lo debe presentar en el foro. Con el apoyo del anexo 1, ustedes identifican esas variables. En la hoja 2 del anexo 1, ustedes diligencian de manera individual esas variables por cada una de las perspectivas asociadas. Es decir, tenemos ¿cuántas perspectivas? ¿Sí recuerdan? 4. 4. ¿Y cuántas variables les están pidiendo por cada perspectiva? 24. 24 en total, pero cada una 6. 6. Exacto, 6 por cada cada 24, una. sí. Sí, exactamente. En total son 24 variables. Ahí mismo en la guía se establece que cada uno de ustedes descarga el Micmac o lo puede usar en línea. Si su equipo no es muy potente, ustedes se pueden registrar y hacer uso del Micmac en línea. Que es más cómodo siempre cuando uno trabaja así, pues tenerlo en su computador. Pero si no les da la capacidad del computador, pueden trabajarlo en línea. Y digamos que todas las instrucciones para la descarga y uso del Micmac están en el anexo 2. Deben aplicar cada uno de ustedes el Micmac, o sea, con esas 24 variables, ustedes entran y desarrollan el ejercicio en Micmac. ¿Por qué? Porque es que ustedes deben aprender a hacer uso del software. No es solo para la presentación del trabajo del curso, ténganlo presente que es también para su desarrollo profesional. Estudiantes que se fortalezcan en prospectiva, muy pocos. O sea, este es un campo de acción que todavía se puede hacer uso o distinguirse más bien en el mercado laboral. Entonces, para que cada uno de ustedes lo haga y entienda cómo opera el software. ¿Qué entendemos como variable? Porque hay algunos que todavía se les dificulta un poco el lenguaje técnico. La variable se determina como el factor o la característica que puede variar en determinado momento. Por eso se le llaman variables o factores de cambio. Y esta lo que nos ayuda es poder a establecer o sintetizar esa información que tenemos y que sean acordes o relacionadas con el tema de investigación. ¿Cuál tema de investigación? Pues cada uno de los casos que los tutores han propuesto. Deben consolidar pues en una tabla de 4 columnas para poder registrar las variables o factores de cambio porque el software nos muestra una matriz así. Entonces ahorita lo vamos a ver en el software como tal. Revisar esos anexos porque a veces dicen, profe, es que yo no encuentro cómo instalar el Micmac. En el anexo 2 está cómo hacer la descarga, cómo registrarse y cómo operar en el Micmac. ¿Listo? Este es un ejemplo pues de cómo podrían hacer el listado de esas variables. Si el grupo considera que se deben tener en cuenta otros factores de cambio o variables, no solo esas 6, pues las pueden agregar. No es una camisa de fuerza, ustedes pueden agregarlas. ¿Cuántas variables? Las que ustedes consideren. Mínimo 24. Si son más, bienvenido seas porque nos permite operar de mejor forma, mayor amplitud para poder determinar esa calificación en el Micmac. Deben establecer el nombre corto de las variables. Tengan mucho cuidado aquí. Las variables en el nombre corto deben tener máximo 8 caracteres. Nada de letras especiales ni números, no. 8 letras. Letras. Ojo ahí. Que les permitan generar fácilmente a qué hacen alusión cada una de ellas. ¿Listo? Por lo menos aquí en el ejemplo que tenemos, el nombre corto es Invesmer y hace alusión a la investigación de mercados. La idea es que ese nombre corto que ustedes escojan sepan a qué hace referencia.
porque después se pueden, digamos, enredar un poquito. Y la descripción de las variables pues debe estar relacionada con el tema de la empresa. La descripción, si ustedes ven aquí en el ejemplo, se plantea que es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos del mercado objetivo, perdón, de la empresa para dar solución a problemas y satisfacer las necesidades de los clientes. Tengan mucho cuidado en esa descripción porque ustedes a veces plantean las variables y el nombre corto es relacionado pues con la variable o el factor de cambio que plantean, pero cuando uno revisa la descripción pues no tiene nada que ver con el nombre que le han dado a esa variable. Entonces, para que lo tengan muy Profe, claro. tengo una preguntita. Dime. Bueno, hacemos, es en cuanto a lo anterior. Hacemos cada participante del grupo las variables, ¿cierto? Que son 24 cada uno, las subimos al foro. Y seguido de esto, el Migma lo descargamos obviamente cada uno, pero ahí también trabajamos individualmente o ya ahí ya grupalmente. Tienen que hacer el ejercicio individual y ya les voy a explicar cómo vamos a operar. ¿Listo? Vale. La Una idea es que, pregunta, ¿cuántas dime, variables son cada uno? O sea, cada estudiante, ¿cuántas variables debe hacer? 24, 24. 24, exactamente. Cada uno plantea las 24. Buenas noches, disculpe. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Es que para anotar las variables también tenemos una hoja de Excel que nos dieron, cuál se llena entonces. La del anexo 1, el balance, en la hoja 2, si no estoy mal. Es que como allá había un Excel para llenar las variables y ahorita estoy viendo que aquí hace como en Word la presentación, entonces no sé cuál de las dos debemos hacer. En Word, no hay ningún Word. Esto es un ejemplo. Les estoy diciendo que este es un ejemplo de cómo pueden listarlo. Ok. Ya, gracias. Con gusto. Buenas noches, una Sí. preguntita. En ese tema de la descripción, ¿es como darle una definición a la variable o algo así? ¿Es que eso es Sí, lo que- sí. Ajá, sí. Sí, es Ok. como que ustedes den una referencia de qué se está hablando con ese nombre que le establecieron a la variable. Por ejemplo, el Ok. otro que dice alianzas estratégicas se hace relación a los convenios que se realizan para conseguir competitividad. Eso es una alianza estratégica. Es como, sí, como una claridad de cómo lo podrían llamar ustedes para que puedan identificar a qué hace alusión. Y recuerden que esto va muy de la mano con cada uno de los casos propuestos de los tutores. Ustedes envían pues al foro el trabajo colaborativo con los pantallazos que se están solicitando. En el software pues se graba con el nombre de la microempresa, traten en la medida de lo posible pues reflejar la fecha y hora del aplicativo. En la guía no está, pero digamos que eso nos sirve a nosotros para tener claridad de que ustedes están operando en tiempo real. De allí, lo que pueden hacer, como cada uno de ustedes sube su aporte, ¿cierto? Hay dos opciones. Uno es que escojan el mejor ejercicio, ya que en el cuadrante de variables clave, es decir, el cuadrante superior derecho, deben como mínimo establecer o deben aparecer 8 variables, como mínimo. ¿Listo? A veces cuando ustedes corren el ejercicio, em, resulta de que no les da las 8, pero a sus compañeros sí. Entonces, ustedes pueden escoger el mejor ejercicio o digamos que la condición óptima sería que ustedes se reunieran y que en esa reunión hicieran una discusión de por qué plantearon esas variables, que finalmente eso es lo que hace uno en un ejercicio real. Cuando está haciendo un ejercicio prospectivo, uno se reúne, hace una discusión de por qué esas variables es pertinente o no, y eso pues muchas veces lo fundamenta o casi siempre lo fundamenta uno es con datos, con estadísticas, etcétera, con informes previamente establecidos, hacen esa discusión y determinan cuál de los integrantes es el que va a finalmente consolidar el ejercicio, o en el escenario ideal, hablando de escenarios, se reúnan ustedes para poder hacer ese ejercicio. Por eso se pide que lo hagan de manera individual y luego pasen a la colaborativa
que se genere una discusión de tipo académica, no es para generar conflicto, sino una discusión netamente académica con una postura crítica de por qué se escoge ese ejercicio o por qué se escogieron esas variables. ¿Listo? Tutora, yo Estos, tengo una pregunta. dime. Bueno, nosotros con mis compañeros ya estamos en full contacto y pues ya realizamos, pues importamos las variables, ya tenemos como tal la matriz directa de influencias, pero lo que no hemos podido sacar y eso en lo que estamos confundidos, inclusive ya las calificamos de acuerdo a su influencia, pero lo que no hemos podido sacar es el PID, ¿sí me entiende? Para, como dice en la guía, ver los cuadrantes superior derecho, o sea, eso es lo que nos falta, el PID para ver los cuadrantes. No sabemos dónde es esto, revisar o sacar ese resultado. Eso está en el mismo software. No que como les decía hace un momento, vamos a dar la conceptualización y vamos a evidenciar de qué es lo que tienen que hacer con la guía. Y ahorita lo que vamos a hacer es abrir una nueva grabación donde aparezca solo la parte del componente práctico que les quede más fácil hacer la consulta. Porque casi siempre cometen un pequeño error es con el micmac, más que con las variables, más que con la reacción, es con el uso del software. Ahorita vamos a mostrarlo, ¿listo? ¿Qué es lo que me estás diciendo acá, los diferentes planos? Este es el gráfico pues, de influencias, la matriz como tal, la matriz de influencias, el plano de influencias y aquí pues como una pequeña explicación que retomábamos. ¿Cómo se califica esta actividad? Se califica 20 puntos aportando la identificación de variables desde el anexo 1 donde aparecen las perspectivas del ballot. Esto es individual. Recuerden que cada uno de ustedes lo sube al foro. 80 puntos socializando en el foro en los resultados del micmac. Esta es la parte individual también. Y ya 25 puntos es la entrega del documento del trabajo grupal. Recuerden que esa socialización no es solo subirlos como los pantallazos del ejercicio, porque también va de la mano todos esos análisis que ustedes hacen. Por eso en esta parte final, que es la entrega del documento, se hacen las discusiones. Suban los pantallazos, está bien, pero evidencien la discusión en la actividad 3 o en el punto 3 de la rúbrica, que es donde entregan el documento. En total, esta fase suma 125 puntos. Entonces, un pequeño repasito. Cada estudiante consolida la tabla de los factores de cambio, ¿cierto? De manera individual, que suman 24 variables. Descargan el micmac, haciendo uso pues de toda la guía que está en el anexo 2 y hacen el ejercicio con esas 24 variables, aplican el método como tal y cuando se haya iniciado la parte grupal, ¿cierto? Las variables y todo eso son pasos individuales, que era lo que le recalcaba hace un momento. Cada estudiante debe aportar los gráficos para luego seleccionar pues el que más se ajuste al estudio de caso propuesto o la empresa propuesta. Entonces, ¿estamos claros hasta allí? Profe, una Tenías manitos pregunta. levantadas. Sí, Espérame que voy en orden de las manitos. Isaías, Sí, señora, sí, fue el que preguntó sobre cómo sacar los cuadrantes. ok, listo, que tenía la manito levantada todavía. Mabel, ese estudio de caso que tú dices, los tutores lo van a... que eso no lo tengo claro todavía, o están en el mismo Excel ese que nos dieron para rellenar. Porque yo vi ahí en el... qué pena, cada tutor te lo carga en el entorno de aprendizaje, es decir, en el foro. ¿Listo? Ya deben estar Ok, pero pues presentados la verdad los estudios. no lo he visto, es precisamente por eso que pregunto, porque yo vi en el Excel un caso ahí de ejemplo, decía un Es un ejemplo de ejemplo. caso, y Sí, yo ese lo es hice solo un pues con ejemplo. base en eso. O sea, yo Comunícate lo con hice tu con lo que está, tutor. me Oh, sale sí, Joana Rodríguez. yo ya lo compartí. Yo lo compartí hace rato.
Bueno, Estás me en, tocaría revisar otra vez, pero estás en no mis compré. grupos. No, yo lo Tutor, compartí una hace rato. pregunta. Dime, Tutor, una pregunta. ¿sí? Lo que pasa es que yo tengo una duda con respecto a la plantilla en Excel sobre las variables. Es que yo coloqué en los nombres cortos la iniciativa de las variables. Por ejemplo, estoy hablando sobre los ingresos extra, coloqué en los nombres cortos como por decir las abreviaturas o las siglas, Mm. perdón. No sé si lo puedo dejar Si te así. queda fácil identificarlo, no hay problema. Sí, porque lo hizo como estilo, como sigla, pero usted explicó anteriormente que debo relacionar como un nombre con respecto a la variable, pero si yo lo hice con respecto a como por decir, siglas. No, como te quede fácil identificarlo, no hay problema. Después de que ustedes lo puedan identificar, está bien. Ah, ok, Mm, muchas gracias, tutor. con gusto. Mabel, aquí estoy revisando y yo lo compartí el 5 de septiembre. ¿Listo, Bueno, Mabel? pues la verdad me tocaría volver a ingresar porque pues precisamente estoy conectada con datos, no hay luz en la zona, entonces no podría decir nada. Mira, aquí estoy viendo, porque yo ya Eso revisé no y lo los... he visto, Ah, no ok, lo he visto. listo. Entonces, para que por favor revisen, porque yo sé que los tutores ya compartieron sus casos. ¿Listo? Gloria, tiene la manito arriba. Hola, Gloria. No te escuchamos, Gloria. Gloria, ¿me escuchas? No, no te escuchamos, Gloria. Tutora, tengo una pregunta. Dime, Graciela. Es que pues hasta el momento solamente un solo compañero pues se ha comunicado conmigo para lo del trabajo y los demás pues me meten sus perfiles y dicen que nunca se han conectado ni nada de eso, entonces no sé si pues trabajamos nada más los dos o qué se hace. Ahorita vamos a hablar eso. Voy a parar esta grabación para poder frenar pues este espacio que es como la explicación de lo que tienen que desarrollar y vamos a lo del método de Micmac. ¿Listo? Y ya ahorita retomamos esos casitos porque si ya nos han escrito varios estudiantes de que si se permite trabajar de forma individual. ¿Listo? Entonces voy a parar la grabación en este momento y ya vuelvo e inicio la